¿cómo andás? Sea muy bienvenido a Micro con Lua, ese espacio maravilloso donde tenemos mucho contenido en microbiología. Soy muy contenta de poder finalmente dar a luz a ese proyecto que hace años que quiero que tengas todo gratis, pero el proyecto necesita sostener por sí solo. Entonces, durante los últimos años fui ayudante de cátedra por mucho tiempo, desde 2017. No hagan las cuentas, por favor. Después tuve mis cursos paralelos. Y obviamente siempre quise que todo mi contenido, todo lo que enseñaba, estuviera en un lugar libre para que todos puedan acceder. Por eso para mí este año es simplemente especial de poder tener todo mi contenido acá en YouTube. En realidad son 3 canales donde puedes acceder a todo contenido gratis y aprobar las materias de microbiología. El primero es acá en YouTube, en Instagram, claro, y también en nuestro blog donde tenemos todos los apuntes donde puedes ver por los temas o buscar el tema que necesitas, y una vez que lo encuentres puedes estudiar de ahí. Esos son los apuntes oficiales de Micro con Lua que están acá ordenaditos en todos los módulos de microbiología que necesites. Por eso, lo único que pido, por favor, es que nos ayude colaborando, poniendo me gusta a los videos, comentando, compartiendo los videos y, claro, suscribiendo al canal, porque eso hace que el proyecto pueda sostener por sí solo. Así que muy bienvenidos a nuestro canal y vamos con el video. Vamos a seguir ahora con los mecanismos de patogenicidad bacteriana. Son los mecanismos que tiene la bacteria para causar alguna patología. Lo primero de todo, tenemos que aclarar una cosita, que en los libros puedes encontrar patogenicidad o virulencia. Con las traducciones que se fueron haciendo durante los años, terminamos usándolos como sinónimos. Pero en realidad la virulencia tiene que ver con la capacidad de infectar a una persona, o sea, cuántas bacterias necesito para infectar a una persona, y la patogenicidad para la capacidad que tiene esa bacteria o ese microorganismo de causar una molestia, una afectación, un daño al organismo nuestro. Porque nos basamos en ese diámetro, en ese cuadrito. Ay, quedó como borradito. Bueno, se lo voy a explicar porque no encontré una imagen mejor para mostrarles de eso. Cuando nosotros somos expuestos a los patógenos, esos patógenos van a hacer una adherencia, van a hacer una invasión y van consecuentemente llegar a una infección. Esa parte es la virulencia. Ahora, después que hacemos la infección, lo que va a hacer la toxicidad, la invasividad, cómo va a ser la invasión de esos patógenos, el daño tisular y la enfermedad, esa parte sería la patogenicidad. Pero como les conté al principio, muchas veces se toman como sinónimos porque literalmente cuando fue pasando el tiempo las traducciones quedaron bastante malas. Como todo en la vida, si traducimos muchas veces a muchos idiomas distintos por muchas personas distintas por muchos años, las cosas quedaban medio raras. Entonces pasó eso y muchas veces tomamos como sinónimos. Pero si te llegan a preguntar la diferencia entre virulencia y patogenicidad, es esa. Cuando nosotros arrancamos, como vemos acá al principio, cuando arrancamos y somos expuestos a una bacteria, fui expuesta a esa bacteria, no sé, mi mate es la bacteria. Entonces, esa bacteria primero va a adherirse, se va a pegar a mi cuerpo, a mi estómago, a mi uretra, lo que sea. Se va a pegar por las fibras o alguna proteína que ella tenga para conectarse conmigo. Después ella va a intentar invadir mis células, va a intentar pasar esa barrera de la membrana exterior con la membrana interior, o sea, la piel, la mucosa, todo lo que sea, para entrar a mi sistema, a mi cuerpo. Entonces, una vez que entra adentro de mi cuerpo, va a lograr hacer una infección, porque esa infección va a tener un crecimiento, una producción de esas bacterias o otros microorganismos. Entonces, cuando estoy acá adentro, cuando estoy adentro de las células, voy a empezar a liberar toxinas porque me voy a tener una marcación por todo lo que es el sistema que está alrededor mío, el ambiente que está alrededor mío, me va a indicar que necesito formar toxinas, que necesito protegerme de los antibióticos, del sistema inmune y de otras cositas más. Entonces voy a empezar a liberar cosas que
van a contrarrestar todo el ambiente en que estoy para que el ambiente no me mate y yo perpetúe en ese lugar. Entonces ahí tenemos tanto la toxicidad como la invasibilidad. Cuando en ese lugar necesito irme para otro lugar para poder vivir mejor, vamos a hablar de invasión. Y cuando yo libero toxinas, vamos a hablar de la toxicidad. Entonces esas dos capacidades de las bacterias y de otros microorganismos me van a generar el daño tisular y las enfermedades. La enfermedad va a ser la muestra que yo percibo, o sea, que, no sé, que esté inflamado, que esté hinchado, que esté rojo, que tenga pus, del daño tisular, que es lo que se rompió la célula, se rompió la arteria, se rompió lo que sea, que la toxicidad y la invasibilidad de la bacteria causó en mi cuerpo. Entonces, cuando las bacterias causan algún daño tisular, ellas están intentando sobrevivir a ese ambiente. Y ese daño tisular se demuestra en mi cuerpo con una enfermedad o un signo o síntoma patológico. Ese es como el resumen. Hay que hacer esa explicación también porque cuando vean pato van a entender un poquito más de daño tisular y enfermedad porque va a estar mejor descrito allá. Pero yo sé que mucha gente hace micro sin haber hecho pato, que está bien, es la forma, no sé si correcta, pero es la forma que normalmente se hace. Entonces vamos explicando todos los conceptos vamos explicando todos los conceptos. Así que si ya lo sabes, mejor. Pero si no lo sabes, ahora lo sabes. Entonces vamos a ver algunos mecanismos de patogenicidad. Cuando veamos las bacterias por específico, vamos a volver a verlos y es muy probable que los vuelva a mencionar algunos mecanismos de patogenicidad o los vuelva a explicar o ponga más características a esos mecanismos de patogenicidad. Arrancamos viendo una bacteria, entonces. Vamos a nombrarlos y ver cuáles son los más importantes de todos. Cuando vemos una bacteria, acá está la bacteria suelta, es como una ilustración, voy a ponerme para acá. Cuando vemos una bacteria suelta, podemos ver todos sus mecanismos de patogenicidad y acá la vemos en interacción con una membrana celular. Fíjense que es una mitocondria. Piensen que no todas las bacterias van a tener todos los mecanismos de patogenicidad. La mayoría de las bacterias va a tener 2, 3. Algunas bacterias tienen la capacidad de tener todos esos mecanismos de patogenicidad, pero no van a tener todas. Necesitan, por un lado, tener las estructuras necesarias, sea la membrana plasmática correcta, la pared celular correcta para poder expresar los flagelos, las fimbres y todo más. Además de tener el genoma, el cromosoma, tener la secuencia genética para poder expresar, para poder leer y poder expresar. Entonces, lo que estamos viendo. Si yo no tengo el genoma para una fibra, no puedo tener una fibra. Entonces necesito tener toda una estructura para poder expresarlo. Entonces vamos de afuera para adentro. De afuera para adentro, lo primero que vamos a ver va a ser una cápsula de antígenos. Esa cápsula en realidad lo que está haciendo es inhibir que haya una formación. Entonces lo primero que vamos a ver es la cápsula que está lo más afuera de la bacteria. Y la cápsula lo que está haciendo en la bacteria es protegerla de todo, está fuera de la pared celular, ¿no? Le va a proteger de todo lo que son los anticuerpos, de lo que es la fagocitosis, la opsonización, y también le va a proteger de los antibióticos y le va a ayudar a fijar las superficies. Entonces esa cápsula puede ser de distintos grosores, fíjense acá, eso todo lo que es como puntititos es cápsula. Esos son microscopías electrónicas de transmisión, que son cortaditas así. Las de barrido son como en autorrelieve, esas son cortes. Pones las bacterias en parafina o congeladas y los cortas. Muy finito, como si hicieras un fiambre muy finito. Entonces lo que vamos a ver es esa cápsula que dependiendo de la bacteria va a ser más gruesa que otras y normalmente es una cápsula rígida. Va a ser de polisacáridos, esos polisacáridos son lo menos llamativo del sistema inmune porque nosotros tenemos polisacáridos en nuestras membranas, entonces como que queda todo pegadito ahí. Entonces esa cápsula lo que está haciendo es proteger nuestras células, entonces queda toda protegidita ahí.
Bien, dicho eso, cuando pensamos en la cápsula bacteriana, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que está escapando al sistema inmune, de esa forma va a poder viajar en el cuerpo. Recuerden eso porque las bacterias que hacen infecciones del sistema nervioso central suelen tener cápsula. Son las bacterias que se escapan por todo el sistema inmune y se escapan viajando por la sangre porque tienen cápsulas y pueden evadir esa capacidad de nuestro sistema inmune de pegar las cosas con anticuerpos, marcarlos y después fagocitarlos. Pasamos a la adherencia. Cuando hablamos de adherencia vamos a hablar de los pilis y vamos a hablar de distintas bacterias que van a tener pilis, de adherencia débil y adherencia estable, para poder agarrarse de donde están, de las células donde están, del ambiente donde está. Entonces, cuando vemos esos pilis, vamos a hablar de que tienen receptores y se van a conectar, tuki, 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 y se van a quedar pegaditas ahí. Entonces puede ser que tengan una adherencia débil, para poder ir pasando de receptores a receptores y ir viajando, una adherencia estable y se quedan pegadas ahí para siempre. Entonces esa es la diferencia entre las dos pilis. Va a haber muchas pilis, vemos principalmente cuando vemos a las E. colis porque tienen pilis de adherencia al intestino. Acá lo que está viendo en la foto es el intestino. Y también tenemos adherencia al epitelio urotelio, porque así sube por toda la uretra, vejiga, riñones y hace infecciones urinarias. Ahí está. Los biofilms. Los biofilms en realidad son una construcción de muchas bacterias juntas que forman entre ellos mucha matriz extracelular. Y algunos libros, ojo con eso, por favor, ojo con eso, porque en algunos libros está traducido como si fuera la cápsula, el biofilm una matriz. Y no, el biofilm es una cosa, la cápsula es otra cosa y la matriz extracelular es otra cosa. Los biofilms están constituidos por una matriz extracelular que es un limo que está entre ellos. Y también está la palabra slime, que también es otra cosa, es un limo que es formado, pero es una matriz extracelular. Entonces los biofilms pueden estar constituidos de un solo tipo de bacterias o de varios tipos de bacterias, que esas bacterias, que en nuestra imagen son los puntitos rojos, van a liberar, es como si nosotros juntamos muchas personas, las damos las manos y liberamos como una gelatina al medio para protegernos. Entonces esa gelatina impide, nos va a hacer como una cubierta que impide que llegue los antibióticos o impide que llegue las células inmunes. Entonces cuando yo voy formando ese biofilm, me voy adheriendo a una superficie. Y normalmente es más fácil que esa adherencia ocurra en superficies que no son humanas, porque las superficies humanas suelen ser, de nuestros huesos, de nuestras manos, sangre, lo que sea, son muy limpias, son muy de poca adherencia, es como si no tuviera porosidades, pero las agujas, catéteres o otras cosas hechas por el hombre como prótesis, les encanta hacer biofilms en prótesis, van a tener porosidades. Entonces a esas porosidades se adosan las bacterias, se van adheriendo las bacterias ahí y se van quedando pegaditas. Cuando quedan pegaditas, voy formando esa cubierta de matriz extracelular y voy formándome. Cuando formo ese biofilm, que es esa maduración del biofilm, puedo hacer dos cosas. Puede ser que venga un antibiótico y me rompa esa partecita de arriba y se libere al medio, pero esa partecita de abajo, y vamos a mostrar con esa mano, y esa partecita de abajo nunca va a salir del biofilm. O la segunda opción es que haya una liberación espontánea de mi partecita de arriba del biofilm para que haya una migración y haga un foco secundario de ese biofilm. Ese desprendimiento hace que haya un equilibrio entre el tamaño del biofilm y lo que yo puedo alimentar todas esas bacterias y mantener esas bacterias estables. Entonces, cuando voy desprendiendo pedacitos de ese biofilm, voy haciendo focos secundarios y voy aumentando la cantidad de bacterias que yo tengo en mi medio.
Son muy comunes en las estafilococcus y también en lo que son las pseudomonas. Los estáfilos les encanta las prótesis. Las pseudomonas les gustan más los catéteres porque les gustan las cosas húmedas. Vamos entonces a ver la destrucción solar. La destrucción solar normalmente está pensada o está ocasionada y está relacionada con las toxinas. Entonces tenemos distintos tipos de toxinas que las bacterias van a hacer, van a producir para liberar el medio. Y como sabemos, toxinas, malas toxinas. Entonces tenemos toxinas que son internas a la bacteria, que están pegadas en su estructura, y tenemos toxinas que lo liberan al medio. Las toxinas que están internas son las endotoxinas y las externas son las exotoxinas. ¿Y qué son toxinas entonces? Son proteínas capaces de inducir respuestas inmunológicas que provocan daño a la célula. Respuesta de $1.000.000. Las exotoxinas entonces voy a estar liberando al medio esas proteínas y que van a hacer una respuesta inmunológica, un daño a células en todo mi medio. Y las endotoxinas son liberadas normalmente cuando la bacteria gram negativa se muere, porque están constituidas adentro del cuerpo de la bacteria, dentro de la pared celular de la bacteria. Las exotoxinas, vamos a hablar de dos tipos. Hay muchas exotoxinas. Cada vez que veamos una bacteria que haga toxinas, les vamos a hablar de ellas, pero básicamente van a tener dos formas de actuar: termolables y termoestables. Eso va a ser su relación con la temperatura. Cuando son termolables significa que si yo caliento, por ejemplo, en la comida, vamos a pensar en un arroz. Si tengo dos tipos de toxinas dentro de mi arroz, una termolable y una termoestable, y yo caliento ese arroz para poder comerlo, en la termolable va a degradarse esa toxina, se va a romper y yo no voy a estar enferma por esa toxina termolable, pero sí puedo enfermarme por la termoestable, porque la termoestable sí se va a mantener estable aunque yo caliente ese arroz. Entonces, cuando pensamos por ejemplo, diarreas, intoxicaciones por toxinas, intoxicaciones por bacterias, por toxinas de las bacterias, tenemos que pensar si esa toxina es termolable o termoestable para decir a nuestros pacientes o decir a la población general cómo, o a uno mismo, que a uno mismo a veces me boludo y come las cosas que no tiene que comer, cómo va a ser para evitar la supervivencia de esa toxina en nuestros alimentos. Ahora, tenemos otro tipo de toxinas, exotoxinas, que son las toxinas de tipo AB. Hay varias cosas que pueden hacer esa toxina tipo AB, que su subunidad A va cambiando con el tiempo y su subunidad B suele ser más o menos estable, pero va a cambiar la célula en la cual se va a enfocar. Entonces, la subunidad B acá está funcionando como un receptor, como una llavecita para activar la endocitosis de toda la exotoxina AB, y la subunidad A lo que está haciendo, que es el otro pedazo, que es el pedazo rojo acá en nuestra imagen, lo que va a hacer es activar algún daño celular. Ese puede ser activar la transcripción de factores de elongación que promueven que la célula se automate, se suicide, o puede ser que la subunidad A es una de rupturas de membranas, puede ser que la subunidad A inhiba la producción de alguna citoquina, o puede ser que la subunidad A estimule la producción de algo que la bacteria necesite, tipo que estimule la liberación de hierro al medio, así la bacteria puede agarrar más hierro. Y cuando pensamos en las endotoxinas, tenemos que pensar en una respuesta extremadamente exacerbada del cuerpo ante la endotoxina. Lo que está pasando acá, que es los LPS, los LOS, que están pegados a la membrana de la bacteria. Recuérdense que teníamos la bacteria gram negativa, tenía un sándwichito, membrana externa, pared celular y membrana interna, y tenía como unos filitos saliendo de la bacteria, y eran los LPS. Esos LPS se van a conectar
a distintas células del sistema inmune. Acá lo que estamos viendo es un macrófago y ese macrófago está siendo conectado por el LPS a el TLR4, que es un receptor del macrófago. Entonces ese macrófago lo que hace es, ¡oh, mierda! Tengo eso leído. Entonces voy a activar mediadores que pueden ser interleuquinas, pueden ser factores de necrosis tumoral, pueden ser interferones, citoquinas, quimiocitoquinas y distintas cosas, y va a liberar de forma exacerbada, porque mi LPS activó de una forma exacerbada mi receptor. Es como que yo diga, no, me voy a morir, me pongo loco y libero muchas cosas al medio. Entonces, las otras células del sistema inmune, percibiendo todos esos interferones, todas esas interleuquinas, todas esas citoquinas, van a decir, a la mierda, estamos muriéndonos, está pasando algo muy grave, y van a hacer una desregulación del sistema inmune. Cuando desregulamos el sistema inmune, vamos a tener un montón de cosas que estaban intencionadas, si hiciéramos de forma moderada, para matar las bacterias y tener una vida estable. Vamos a tener ya efectos patológicos de ese sistema inmune, que va a ser la fiebre elevada, que está nombradas acá al lado de mi cara. Fiebre elevada, hipotensión, coagulación o trombosis, o disfunción o falla multiorgánica. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos con una infección, esas citoquinas, esos mediadores van a ser liberados y decir, che, mira, hay bacterias. Las bacterias o los virus o los microorganismos no sobreviven un poco de temperatura elevada. Entonces subí la temperatura, así matamos lo que tenemos. Lo que tenemos ahí dando vueltas molestándonos. Pero si yo subo demasiada la temperatura, si yo tengo una fiebre de 42 grados, nosotros morimos porque nuestras células no aguantan tampoco. Entonces ahí tenemos una fiebre elevada. Si yo activo la hipotensión, puede ser que vamos a enfocarnos toda la sangre para luchar contra la bacteria. Pero si yo activo demasiado eso, tengo una hipotensión. O si yo activo de forma irregular mi cascada de coagulación, voy a tener una trombosis, un TID, que es la trombosis, o voy a tener una coagulación exagerada, o voy a tener mucha hemorragia. Entonces está como desregulado. Estoy usando los factores de coagulación de una forma aleatoria. Entonces esa cascada está dando muy exacerbada en ciertos lugares y tengo clogs, tengo pedazos de coagulación en un pedazo de la sangre, pero de otro lado tengo la sangre muy líquida porque no estoy teniendo, como estoy gastando todos esos factores acá, allá no los tengo. Entonces activa todo ese shock séptico que vamos a tener como una sepsis. Esa activación de la sepsis es muy grave porque es muy probable que ese paciente nos lleve a morir si no lo tratamos y no encontramos la causa, que era esas bacterias que se están liberando las endotoxinas. Entonces no solo tengo que tratar la bacteria, sino que tengo que tratar el cuadro agudo, que es ese shock séptico. Los superantígenos suelen ser las bacterias gram positivas y las endotoxinas suelen ser las bacterias gram negativas. Entonces los superantígenos van a hacer exactamente lo mismo, van a activar de una forma muy exagerada tanto los macrófagos cuanto los linfocitos T, y esos linfocitos T van a replicarse, ¿viste? ¿Se acuerdan que los linfocitos T, cuando leían algo por sus receptores, y se multiplicaban y liberaban muchos más linfocitos T, y esos linfocitos T actuaban de forma sincrónica para activar y matar o fagocitar o lo que sea que tenían que hacer para destruir el microorganismo o lo que nos estaba amenazando? Bien, si yo activo demasiados linfocitos T, voy a tener también un desarreglo de mi sistema inmune que me va a llevar de vuelta al shock séptico o a la sepsis. Entonces funciona más o menos lo mismo que la endotoxina, pero viene de otro lado. Vengo por una presentación de antígenos. Y en lo que es la endotoxina, viene por una liberación de citotoxinas. Muchas gracias por llegar hasta acá en nuestro video y espero que hayas aprendido mucho con esa clase, y la próxima clase ya va a arrancar. Así que no dejes de poner me gusta a ese video.
suscribir al canal y si querés puedes colaborar con un cafecito. No te olvides que el apunte está en nuestro blog y podés acceder para poder copiarlo, bajarlo y tenerlo a mano. Un beso enorme y ya arranca la próxima clase.